presentar a Ricardo Alarcón es casi una obviedad, ¿verdad? Una figura pública, empresario, 2 veces elegido como presidente de Nacional, ya con eso alcanza absolutamente. Pero además protagonista de un episodio muy importante, un episodio que nos habla también en este caso, como en algunos anteriores que hemos tenido, de resiliencia, de superación de la adversidad, de cosas casi milagrosas, digamos. Ricardo, buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Agradezco mucho la invitación. Para mí es un placer hablar contigo. Gracias, Ricardo. Qué linda es la vida, ¿no? Sí, Jorge, realmente hay que disfrutarla, hay que sentirla, hay que vivirla, hay que saborearla. Eso es una tarea de todos los días, ¿no? Claro. Tú no esperabas que te ocurriera seguramente todo ese periodo muy oscuro por el cual atravesaste. ¿Qué dirías para las personas que hoy están pasando por situaciones duras, difíciles, no similares de repente, no por lo mismo, pero que de alguna manera están digamos, en la adversidad, en la duda de la vida o la muerte? Podría hablar horas. Me imagino. Depende desde qué punto de vista lo atendés el problema. Si lo atendés desde el punto de vista del que está sufriendo, del paciente, Sí. o si te pones del lado de la familia. De las dos. De las dos. De los dos, sí. Bueno, del lado que me tocó vivir a mí, directamente, Paciente. te diría que no vi ninguna luz milagrosa en ningún momento. No viste ningún túnel, nada. No vi nada de eso. Lo que sí te diría que apenas pude recuperar la conciencia, abrir algún pequeño momento los ojos y sentí el apoyo de la gente de la salud que estaba a mi alrededor. ¿Cuántos días estuviste en el CTI por Y COVID? en total estuve casi 60 días, 30 días en el CTI y otro tanto internado después fuera del CTI, ¿no? Uh-huh. Fue una experiencia, por supuesto, como todos, no prevista, y que hoy estoy un poco impactado con los sucesos de última notoriedad, ¿no? Que de eso algo hablaron ustedes ya en el programa. Lo de la vacuna. Lo de la vacuna. Imagínate que yo, mi señor y yo adquirimos esto antes de vacunarnos. Quizás Claro. si nos hubiéramos vacunado, no lo hubiéramos vivido esta experiencia. Claro. Entonces realmente situaciones como la que se vivió hoy te hacen recapacitar mucho. Pero a mí personalmente te diría que hay un aspecto positivo de lo que pasó hoy. A ver. Y es que nuestro país ha demostrado que se defiende la democracia, que se defiende Los poderes. los poderes. Y a pesar de esto que nos ha sorprendido a todos, se resolvió acatar Sí. la decisión del Poder Judicial. Y eso es un tema no menor. Ante una crisis, ante una situación que conmociona a toda la sociedad, sin embargo, el poder político resolvió acatar. No está de acuerdo, pero resolvió acatar. Y eso me parece algo que no es digno de destacar porque hubiera sido mejor que no hubiera ocurrido. Pero sí es mirar esto desde otro ángulo y mirar el lado positivo de lo que ocurrió. Si es que hay alguno, ¿no? Claro. Porque lo que también decía Alfonso recién, ¿quién se puede hacer responsable si llega a ocurrir algún hecho desgraciado en estos días? De acuerdo. Y eso es ya otra historia. Sí, exactamente. Cuando pasamos una crisis muy importante, cuando la gente pasa, los seres humanos atraviesan una crisis profunda, dura, dicen que hay un antes y un después. Uh-huh. ¿Hay un antes y un después de estas situaciones, Ricardo? Sí. Jorge, sin duda que hay. Porque la vida, que todos decimos en algún momento que hay que disfrutarla, que hay que vivir el hoy, uno tiene una perspectiva distinta, en principio de acuerdo a la edad que uno va transitándola.
No es la misma la visión de un niño, la de un adolescente, la de un adulto joven, y después de pasar situaciones como la que yo atravesé, me tocó vivir. Sí, sí. Sin duda alguna, que sentís un shock, sentís un golpe muy fuerte, que te hace realmente recapacitar y cambiar, digamos, algunas actitudes o alguna forma que tenías tú de vivirla y de recorrerla antes. Por ejemplo, empezás a cambiar las prioridades. Cuando te das cuenta que la vida es absolutamente efímera. Uh-huh. Acá no es que los ancianos estén más cerca de la muerte que los jóvenes. Uh-huh. Cualquiera le puede tocar en cualquier momento. Sí, sí, y bajo cualquier circunstancia. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando tú ves que, cuando tú sos niño, no entendés, no lo ves, vivís la vida con un gran desparpajo, cuando sos adolescente, pones en riesgo tu salud, practicás determinados deportes extremos. A mí me gusta el fútbol mucho, pero nunca me voy a olvidar un gol de cabeza que hice siendo un chiquilín, que estaba parado en el área, venía un córner y la pelota me pega en la cabeza, y fue un golazo, ¿no? Sí. Pero me pega en la cabeza, era un día de lluvia, me pega en la cabeza esas pelotas pesadas y yo caigo hacia atrás, atontado, porque claro, ese golpe en la cabeza fue terrible. Sí. Y yo digo, los jugadores, ¿qué les ocurrirá desde el punto de vista de la salud después de hacer estos deportes extremos? No el fútbol, ¿no? Pero un jugador profesional se extrema al máximo para poder alcanzar determinados niveles. Y estamos permanentemente los seres humanos aplaudiendo esas cosas de otros seres humanos que se esfuerzan por batir récords, esos partidos de tenis que duran 4, 5 horas, 6 horas, y te pones a pensar ¿qué va a pasar con ellos? ¿Y cuánto vale la pena? Bien. ¿Cuánto vale la pena? Sí. Entonces, ¿vale la pena en la vida que tenemos? ¿Vale la pena que tomemos tan en serio tantas cosas? ¿O deberíamos de pronto priorizar una cantidad menor de cosas para tomarlas en serio? Es un tema tan personal. Sí. Es un tema muy personal. Pero esta es una entrevista personal. Así que... No, en mi caso te puedo contestar. Sí. Hoy ya no priorizo muchas cosas que antes priorizaba. Ajá. Hoy priorizo aplicar mi tiempo en lo que me da placer. O sea, perdóname que no quiero ser pedante, pero tener la posibilidad de charlar contigo, para mí es un honor, porque puedo intercambiar estos conceptos con una persona que he respetado mucho como periodista desde hace muchos años. Gracias, Ricardo. No, pero es la verdad, no estoy diciendo algo que no sea cierto. Uh-huh. Y hoy por hoy trato de priorizar mi tiempo en los afectos, en los amigos, en la familia, por supuesto, y en viajar con mi señora. Sí, los veo y disfruto con ustedes, porque además eligen destinos exóticos. Ahora hablamos un poquito de eso. Y me parece fantástico, porque los dos se merecen esto, y más después de lo que... Nos pasó, los dos tuvimos COVID. Los dos, ¿no? Los dos tuvimos COVID. El drama del COVID es la soledad en que te encontrás. Estás rodeado de gente que no la ves porque están todos enmascarados. Y la soledad, la angustia de las familias que no pueden estar al lado de ese familiar que está en esta situación. Y si tenemos un desenlace triste, el morir solo, ¿no? Eso debe de ser algo muy duro. ¿Lo viste allí a personas que...? Me escribieron muchos familiares. He recibido decenas y decenas y decenas de mensajes y muchos mensajes de familiares que han vivido situaciones
muy complicadas o que estaban viviendo situaciones muy complicadas y me escribían, primero alegrándose, y segundo diciendo, usted nos da esperanza. Y otros me decían, ¿cómo es allí? ¿Cómo se siente? Tengo a mi padre, tengo a mi madre, tengo a un hijo. Me invitaron a un acto en el Parque Roosevelt, en que había un encuentro entre familiares de personas que habían estado con COVID y me invitaron a participar. Y ahí escuché a una señora que había perdido 3 familiares directos. Brutal. Brutal. Yo brutal. perdí 2 amigos. 2 amigos. De la vida. De esos amigos que, de niños, podíamos pasar mucho tiempo sin vernos, Sí. pero a los 2 minutos sabíamos cómo estaba el otro mirándole la cara. Yo perdí 2 y siento que perdí cosas importantes, pero no es importante decir lo que yo siento. No. Trato de transmitir lo que tú estás diciendo. Hay una anécdota que me contaron, concretamente de alguien que estuvo internado en el CTI, que escuchó algo que directamente lo tiene que trabajar con el psicólogo. Escuchó a una persona despedirse de la familia por WhatsApp, hablando por teléfono. Era la última posibilidad que le daban, porque se veía que iba a tener un desenlace fatal. Eso debe ser terrible. Eso debe ser impresionante. Mira, después que salí de la internación, con mi señora al año, volvimos. Sí. En todos los turnos al hospital, recorrimos todos los turnos del hospital y recorrimos todos los turnos del CTI. A reencontrarnos de vuelta con los médicos, con la nurse, el personal de servicio, a agradecerles porque ellos realmente lo que hacen es algo que la gente no ha tomado conciencia, porque ellos se juegan la vida todos los días. Por supuesto. Porque la familia, todos los días cuando ellos se van a trabajar, no saben si van a regresar sanos o no. Y incluso en los primeros tiempos, Ricardo, cuando no estaba la vacuna, mucho del personal de salud se había ido de su casa por temor a contraer la enfermedad y transmitírsela a su señora, a sus hijos, o a su esposo y sus hijos, ¿no? Te quiero comentar que yo además, porque esto del COVID, como es algo nuevo, no se conoce mucho. Sí. Y yo tuve secuelas después del COVID. Por suerte no tengo ningún órgano afectado importante. Pero después del COVID tuve 4 operaciones, que la gente no lo sabe. 4 operaciones. 4 operaciones. Primero estando internado en el hospital, me tuvieron que operar acá una vena. Me salió un bulto, supongo que era por algún caño que tenía ahí atravesado, pero tuve anestesia general. Sí. Después empecé a tener dificultades para respirar. Aparentemente por los caños que te colocan y demás, se me pegaron las narinas al tabique nasal y no podía respirar porque además empecé a perder la saliva y tenía la garganta seca. Sí. Me tuvieron que operar de la nariz. Y al mes me tuvieron que operar de nuevo la nariz porque tenía permanentes hemorragias. Y hace 20 días atrás me tuve que volver a operar porque tenía un quiste. Te imaginás que me asusté. Sí. Por suerte el quiste era benigno, no tenía nada y aparentemente era líquido. Te dije que no tenía saliva. Algún conducto se me tapó y se me creó un quiste. Y hoy todavía tengo algún resabio porque tengo todavía, al tener inflamado el nervio todavía, tengo que ejercitar los músculos, porque claro, los músculos de este lado están bien, entonces tengo que hacer ejercicio para recuperar la movilidad perfecta de la boca. Pero esto para que la gente sepa que cuando a alguien le dan el alta, ahí no termina todo. Ahí no termina la historia. Sí. No termina. Y cuando tú hablas de la resiliencia es
es importantísimo no perder ese espíritu, no perder esa garra, no perder esas ganas de vivir. ¿Te ayudaste con algo? Sí, me ayudé con el amor de la gente que me rodeó. Claro. Siempre, mi mujer que estuvo sola con COVID y que sufrió enormemente. Mis hijos, que estuvieron al lado, mis nietos. Eso fue muy importante. Hoy empecé a pintar, hacía más de 20 años que no pintaba, empecé a pintar. ¿Empezaste a pintar? Empecé a pintar nuevamente, y eso me está haciendo mucho bien. Tengo que empezar a caminar de nuevo, porque después que salí del COVID, llegamos a caminar 6, 7 kilómetros por día, Sí. hasta que me tuvieron que operar de la nariz. Sí. Así que ahora después tuve las otras operaciones, tengo que empezar a caminar ahora nuevamente. Pasa que el frío te acobarda un poco, ¿no? Sí, el frío está, Está duro, bravo. realmente duro. Bueno, Ricardo, esos lugares exóticos que han elegido con tu señora visitar y que disfrutan tanto, ¿cómo los eligen? ¿Quién los elige de los dos? Bueno, empiezo por decir que ella es La detective. la detective. Ha encontrado lugares fantásticos y hemos tenido la suerte de poder ir. Además, tenemos que cuidar mucho el dinero, ¿no? Entonces, hacemos los viajes con programados y bueno, y es una aventura muy linda. Descubrís internamente un poder que tenés y es esa curiosidad por conocer otras culturas, otra forma de encarar la vida. Recién escuchaba el tema del frío y nosotros en los países nórdicos, en Islandia, nos enseñaron cómo vestirnos. Claro, hay que vestirse distinto. Hay que vestirse distinto. Absolutamente. Varias pieles, como la cebolla. Sí, sí, sí. Tenés que sí. tener una tela contra el cuerpo, y ahí sucesivamente irte colocando. Tenés que tener contra el cuerpo algo sintético, porque evita que la tela se te humedezca. Mirá. Realmente muy interesante, ¿no? Muy interesante. Allá en Islandia, en el día el clima cambia 3, 4 veces, entonces de pronto llueve, para de llover, sale el sol, la temperatura aumenta, de pronto se nubla y la temperatura se va al suelo. Es realmente algo increíble, pero bueno, fue una de las tantas cosas que hemos hecho y que hemos podido tener la suerte de visitar, ¿no? La diversidad humana. La diversidad humana. No somos todos iguales, es decir, somos todos iguales en derechos, de repente, y en deberes, pero el ser humano somos únicos, ¿no? Y entonces... Sin duda, y las distintas culturas en materia de relacionamiento, por ejemplo. En el sudeste asiático descubrimos que la gente, cómo se saluda a la gente. Este saludo, que es un saludo que lo incorporás y que dice mucho. Cuando te agachás, en cualquier lugar, llegás y te agachás y saludás. Y eso dice mucho. Normas de buena convivencia. De buena convivencia, dice mucho. Y aprendés a ser más auténtico. Hay un libro muy interesante que leí hace muchos años que se llamaba El caballero de la armadura oxidada. Ajá. Cuenta la historia de un caballero que en la Edad Media estaba con su señora y le avisaban que tenía que ir a combatir, y entonces era todo un drama ponerse la armadura, el casco, poderse subir al caballo, que le dieran la lanza, la espada, y después de todo eso que era terrible, salir a cabalgar. Y cuando volvía a la casa, después de cabalgar, cansado, otra vez bajarse del caballo, sacarse la armadura, poderse lavar y poder descansar. Y a los 2 o 3 días otra vez tenía que hacer lo mismo. Llegó un momento que cuando llega a la casa tan cansado y exhausto, se tira en la cama sin sacarse la armadura. Y así
esa armadura se le incorpora al cuerpo y bueno, se termina oxidando y le costaba sacarse el casco y deja de reconocerse, por lo tanto. Entonces, cuando tú me hablabas sobre cómo enfrentar la vida, yo te diría que me hiciste acordar a este libro, que debemos de sacarnos esas armaduras y esos cascos que tenemos para lograr ser más auténticos. Claro. Y entonces ahí sí decidís tú qué te hace feliz. Y no tener que decir que sí cuando tenés ganas de decir que no. Ujú. Porque si tú lográs decir que no, porque realmente no te sentís a gusto, y decís que sí cuando realmente te sentís a gusto, pasás a tener una vida mucho más auténtica, menos hipócrita. La sociedad no nos permite eso. Sí, No nos permiten esas cosas. sí. Ricardo, estás pintando, empezaste hoy a pintar, Ujú. retomaste la pintura. Retomé, sí, hacía más de 20 años que la había dejado. Bien. Y hace 2 o 3 meses que volví a pintar. Ratificaste que la vida, independientemente de esos momentos amargos que vivimos, vale la pena vivirla, vale la pena vivir. Vale la pena sentirla. Ahí está. ¿Sentiste en toda su magnitud digamos, lo que significa ese sentimiento tan profundo que es el amor a través de tu señora, tus hijos, tus nietos, etcétera, etcétera? 2 amigos. Los amigos. ¿Estás dispuesto a, digamos, a vivir experiencias diferentes? Estuviste en La Máscara hace poco, ¿eh? Ahí me saqué la máscara. Ahí te sacaste la máscara. ¿De aquí en más qué? Bueno, creo que lo importante es ser feliz. Eso que parece que todo el mundo lo habla y todo Sí. el mundo lo dice, es una actitud de todos los días, que tenés que practicarla. Un trabajo. Vos tenés que practicar eso. Por ejemplo, lo que te dije recién, este incidente de hoy de la vacuna, a mí la primera reacción que tuve dije, ¡ay, qué barbaridad! ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y logré encontrarle un lado positivo. Dije, bueno, esto demuestra la madurez institucional, la madurez, el sentimiento republicano que tenemos los uruguayos. Sí, sí. Entonces digo, bueno, el lado bueno es ese de esto que pasó hoy. Y yo creo que cuando tú empezás a darte cuenta que la vida es tan corta, como decía Confucio, creo, ¿no? Cuando descubrís que tenés una segunda vida, esa segunda vida que empieza cuando te das cuenta que tenés una sola. Sí. Entonces cuando te das cuenta que tenés una sola, decís, bueno, Sí. mi vida anterior se terminó, ahora empiezo de vuelta a vivir. A ver, también lo han dicho muchas veces, ¿no? Si tomás un metro Sí. y colocás Sí. con una cuerda la edad que tú tenés, te das cuenta el poco tiempo que terminás. El espacio. Entonces ese espacio lo tenés que aprovechar. ¿Cuántos heleros nos falta, podemos aprovechar de aquí en más? Que sean muchos, Ricardo. Que sean muchos. Que sean lo más que se pueda, realmente. Te agradezco mucho tu presencia. Yo te agradezco a ti. Es bueno sentir que alguien como tú puedas transmitir un mensaje de esta naturaleza después de haber pasado por esta tormenta, y te esperan cosas lindas en la vida. Así que disfrútalas, y te agradezco que hoy hayas compartido estos minutos con ese mensaje. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Jorge, para mí un placer. Y ojalá lo que dijo Suárez sea verdad. Lo de Luis Suárez, Claro. ¿sabes que no le creo mucho? Yo tampoco. Yo no le creo Yo tampoco. mucho. Pero bueno, por eso digo, espero que sea verdad. No Que solamente- sea verdad. Que sea verdad, por eso. Sí. No solamente por Nacional, creo que por el fútbol uruguayo. Sí, por Nos supuesto. vendría muy bien ver buenos jugadores en la cancha de nuevo. Sería una gran atracción. Sí, Sería sí. una gran atracción. Sí, sí. A disfrutar la vida. Gracias. Señores, pausa y seguimos con ustedes.